El Papa ha querido este año de la misericordia en que estamos poner la vida cristiana bajo el signo de un Dios Padre bueno que nos ama con un amor incondicional y que se inclina sobre nuestra miseria, ¿no? Que nos ama como somos y como estamos, ¿no? Y así ha proclamado el año de la misericordia para que sea un tiempo de gracia que nos pueda ayudar a renovar nuestra vida cristiana, ¿no? Pues vamos a acercarnos un poco al lugar de donde brota la misericordia, que es el corazón del Señor, y de la redención que Él ha obrado, y vamos a ver qué significa eso luego para nosotros, una primera parte. Y luego la segunda parte, voy a estar mirando el tiempo, pues para no alargarme. En la segunda parte, pues una reflexión sobre el sacramento del perdón, para que nos ayude también a la hora de cuando nos tengamos que confesar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar hablando de una historia que no está en la Biblia, ¿eh? Pero que nos sirve como una parábola, como una alegoría de lo que ha hecho Jesús. Entonces, hay un escritor francés conocido, que se llama Paul Claudel, y él tenía una obrita que se llama La Anunciación. Y en esa obra hablaba de uno de sus personajes principales de esa obra, es un personaje femenino, es una mujer que se llama Violaine en francés. Y de ella voy a contar un poco esta historia, y después veremos dónde aterrizamos, ¿sí? Violaine es un personaje que aparece en la obra representando a una mujer feliz, ¿no? Las violetas, Violaine en francés, pues significa violeta. La violeta, pues dicen que es una flor que crece en la oscuridad y que cuando la pisan es cuando desprende el olor más fragante, más profundo. Pues ella es una mujer feliz, ¿no? Y en la obra aparece siempre con unas frases y con unas intervenciones y unos diálogos preciosos de belleza y de verdad y de entrega de uno mismo en la felicidad en que vive, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que dice: «Qué feliz soy, alabado sea Dios, que me ha dado enseguida mi lugar y no tengo ya que buscarlo». Todas las exclamaciones que ella pronuncia a lo largo de todos los diálogos de la obra evocan una vida sencilla y auténtica, ¿no? La describe con unos ojos azules que remiten a Dios, que es el único amor de ella. Pero de todas las frases que Violaine pronuncia en la obra y se va describiendo su figura, la más interesante es esta. Dice ella: «¿De qué sirve la vida si no es para darla?», se pregunta, ¿no? Porque ella vivió toda la vida derramando caridad para con los demás y entregándose a Dios virginalmente, ¿no? Entonces cuenta la obra que una tarde se encontró con un arquitecto y constructor de catedrales muy famoso que se llamaba Pierre. Y era un hombre al que todos buscaban para construir grandes edificios, pero al que nadie quería acercarse porque, a pesar de la fama, estaba marcado por la desgracia de tener la lepra. Y este hombre vivía con ese drama. Era buscado por todos por el interés de su talento, pero nadie se acercaba a él por miedo a contraer la misma enfermedad de la lepra. Entonces Pierre tiene la debilidad de que a un punto se enamora de Violaine. Y él vive, pues lo habría dado todo por una mirada de ella, pues se enamora y sin embargo guarda ese secreto de él en su corazón, porque con su enfermedad sabe que él no puede esperar en la vida que nadie le ame o le corresponda. Ella entabla con él una relación cordial y de amistad, y movida por la compasión a un punto, ella un día que está hablando con él se acerca y se despide de él dándole un beso en la frente. Y Pierre, dice el escritor, pensaba que estaba en el cielo, ¿no? Que ya con eso se le quedó una sonrisa en la cara para la eternidad, ¿no? Y a partir de ese momento empezó a nacer en él una esperanza nueva por la vida. Poco tiempo después, en primavera, pues Violaine descubre por la mañana, un día que se levanta, que en su cuerpo han surgido las señales de la lepra. Y esa misma mañana, en su casa, Pierre se despierta y descubre que está limpio de la enfermedad. Entonces, aquel beso de Violaine había quitado de Pierre la enfermedad que tenía. Le había sanado. Y se había producido un intercambio admirable, ¿no? Él se vio libre de su enfermedad
y ella la contrajo por aquel gesto de caridad que tuvo hacia él. Pierre asumió la pureza de Violaine y ella la lepra del otro. Y entonces es por lo que cobra sentido aquella frase que ella pronunciaba: ¿de qué sirve la vida si no es para darla? Y la obra termina así, pero antes de acabar muestra el autor cómo Violaine muere y cómo Pierre coloca el cuerpo de Violaine en lo alto de una cúpula de su última catedral, que era la obra maestra de su vida, como la piedra más preciosa de aquel edificio con el que culminaba su talento en su carrera como arquitecto y como constructor. Reflexionando sobre esta historia, nosotros vamos a acercarnos a lo que es la misericordia de Dios. Porque en ella, en el personaje femenino de la obra, se hace muy palpable esta frase, ¿no? ¿De qué sirve la vida si no es para darla, para entregarla? ¿No? El protagonista, Pierre, vive por ella y ella muere por él. Ella muere por la enfermedad de él y él vive por el amor de ella. Está claro para nosotros, ¿no? Y esto es evidente, que este drama que Paul Claudel describe en su obra es una alegoría de la pasión y de la muerte del Señor. Claudel quiso mostrar en esa obra cuál es la vida de Cristo y su obra, la obra de Cristo, ¿no? La santidad, la pureza, la eternidad, la belleza, son Cristo en persona. Y nosotros, pues, más unos, otros menos, pues tenemos nuestras lepras, ¿no? En mayor o menor medida. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús se acerca a nosotros, que sin necesitarnos, Él no nos necesita porque en sí mismo es feliz, como lo era aquella mujer. Por puro amor, Cristo se acerca a nosotros y nos ama, nos quiere, nos abraza, nos besa, nos cuida, nos acompaña cada día. Y en este acercarse de Cristo para besarnos, Él lo que hace es tomar nuestros pecados. Toma nuestros pecados. Quita de nosotros nuestras lepras, cargándolas sobre sí mismo. Jesús ha muerto en la cruz a causa de nuestra infidelidad, de nuestros pecados, de los de ayer y antes de ayer, de los de hoy, de los de mañana, de los de todos los días de nuestra vida, de todos los hombres, de todos los tiempos de la historia y de todos los lugares del mundo. Jesús muere en la cruz y nosotros vivimos por su muerte. Por su muerte podemos resurgir de las tinieblas y algún día, por gracia de Dios, podremos vivir eternamente en el cielo y alcanzar la santidad plenamente, pero una santidad que no es la nuestra, que es la de Jesús, de la que nos concede participar, ¿no? Ese beso es gesto de la misericordia, es una alegoría de la encarnación. Ese admirable intercambio lo ha realizado Cristo. Cuando rezamos en la noche de Pascua y proclamamos el pregón pascual, en la Iglesia desde antiguo, en la liturgia del pregón pascual, el texto dice: qué admirable intercambio. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. El admirable intercambio es el de Jesús, que ha tomado en la cruz nuestra muerte y nuestro pecado, y nos ha regalado a nosotros su vida y su amor. Y una vida plena, y una vida que no termina nunca, ni con la muerte ni con el pecado. Nuestros pecados, nuestra enfermedad y nuestra muerte están en la cruz con Jesús. Y esto es para nosotros nuestra gran noticia, nuestra buena noticia, el anuncio del Evangelio. Jesucristo, que siendo Dios por nosotros se ha hecho hombre, para que nosotros siendo hombres podamos llegar a ser como Dios, que ha tomado en la cruz nuestros pecados sobre su propio corazón para quitárnoslo desde nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos en la misa cuando el sacerdote muestra la forma consagrada, ¿no? Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo quita llevándolo sobre sí mismo. Así como el buen pastor, cuando toma a la oveja perdida sobre sus hombros para volverla a llevar a casa, ¿no? Pues de esa manera Él ha tomado sobre sus hombros la cruz para subir hasta el Calvario y ha tomado sobre sus hombros nuestro pecado para quitarnos de nuestro corazón. Ha cargado con el peso que nosotros llevábamos. La redención de Jesús pues nos lleva a darnos cuenta de lo que significa que Cristo ha muerto por nosotros. Los estudiosos en la época medieval
tenían una frase que le decían a los estudiantes, a los jóvenes, y que nos tendríamos que seguir aplicando hoy, no solo los jóvenes, sino todos, que a veces caemos en la tentación de querer hacerlo todo a la vez, ¿no? Y querer llegar a todo, y querer abarcar todo, y poder responder a todo. Y no podemos, porque primero, porque son demasiadas responsabilidades, segundo, porque nunca se puede contentar a todo el mundo, y tercero, porque no somos Dios, ¿no? Pero decían los antiguos, non multa sed multum, decían en latín, que significa en castellano, no muchas cosas, sino una, pero intensamente. Era el consejo que daban a los estudiantes. No leas muchas cosas, non multa, sino una cosa, pero intensamente, sed multum. Nos bastaría esta tarde a nosotros decir, miremos solamente el misterio de la cruz. No hace falta leer muchas cosas, no hace falta pensar muchas otras, sino penetrar intensamente en el misterio del amor de Dios, que se nos ha revelado en la cruz de Jesús. Una sola cosa intensamente, amar a Jesucristo. Amar a Jesucristo, esa es la única cosa importante. ¿Recordáis el episodio de Jesús en Betania, en casa de Marta y María, cuando ellas le reciben y Marta, sentada a sus pies, escuchaba su palabra, mientras María andaba atareada con las cosas de la casa? Y María le dice al Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí contigo mientras yo estoy atareada con el servicio? Dile que me eche una mano. Y el Señor le contesta algo similar a esto. Una sola cosa es la importante. Andamos atareados en tantas cosas y una sola es la importante. Si la procuramos, nadie nos la quitará, que es amar a Jesucristo. Pues vamos a acercarnos a contemplar cómo es este amor del Señor, este amor misericordioso. La misericordia es el amor de Dios según el cual Él pone en su corazón nuestra pobreza. La palabra misericordia, diciéndolo muy rápidamente, se compone de los términos miseria y corazón, ¿no? El Señor pone nuestra miseria en su corazón, nuestra lepra en su propia carne, nuestros pecados sobre sus hombros, para darnos a nosotros la vida, la salud, para darnos su amor. El amor de la misericordia de Dios es el amor del que se inclina sobre una vida que está terminándose para devolverle la salud. Es el de aquel que contempla la miseria, la pobreza, la pequeñez, la fragilidad, y se inclina sobre ella haciéndola suya, para restaurar, para renovar, para levantar, para dar la vida. Cuando el Señor mira nuestros pecados, se compadece profundamente de nosotros. Pero la palabra compasión también la tenemos que entender. Compasión no significa tener lástima de alguien, como desde fuera. La lástima es propia de aquel que no hace suyo el dolor del otro. Lástima tenemos cuando contemplamos algún sufrimiento desde fuera. Eso es tener lástima. Tener lástima es sentir el dolor o el sufrimiento o la desgracia de otras personas o de otras situaciones que yo desearía que no hubieran sido así. Y eso me da pena. La compasión va más allá, es más profunda, porque la compasión es la de aquel que hace suyo el dolor del otro. Cuando hablemos de compasión, nunca lo confundamos con la lástima. Jesús no nos tiene lástima. Jesús se compadece de nosotros porque comparte nuestro padecer, hace suyo nuestro sufrimiento. Incluso podemos decir que lo ha sufrido en nuestro lugar, ¿no? Su pasión ha sido la que nos ha curado. Dice Isaías, sus cicatrices nos curaron, ¿no? Él cargó sobre sí el castigo que nos ha traído la paz, ¿no? Dios se compadece de nosotros, porque cuando nos mira, no ve a un pecador que se ha equivocado, que desea olvidarse de Dios y darle la espalda. Cuando Dios nos mira, lo que ve es a sus hijos queridos y no ve otra cosa. Nosotros, cuando nos ofenden, pues en el otro podemos comenzar a ver un rival, podemos comenzar a ver un enemigo, podemos comenzar a ver una persona en la que ya no vamos a confiar más, podemos comenzar a ver a alguien del que empezamos a pensar mal. Nosotros, cuando ofendemos a Dios, Dios no piensa nada de todo eso. Nos sigue mirando solo como a sus hijos queridos.
Y este amor, que es el amor de misericordia, el amor que pone en su corazón nuestra pobreza, que mira siempre a sus hijos con un amor incondicional, este amor es el que Cristo ha manifestado en la cruz. Entonces solo dos características rápidas del amor de Jesús en la cruz, para que luego ya nosotros a lo largo del tiempo de Cuaresma que nos queda nos sirva para meditar. Primero, el amor hasta el extremo. Y segundo, el amor gratuito. Entonces, el amor hasta el extremo. Pues la cruz no es una metáfora. La historia de Violaine y Pierre es una alegoría, ¿no? Pero la cruz de Cristo no. La cruz de Cristo es real. Es tan real como nosotros mismos, ¿no? Y realmente Jesús ha sufrido lo indecible en la cruz, y lo que le ha llevado a la cruz son nuestros pecados concretos, que también son reales. El amor que Jesús nos tiene en la cruz es el amor concreto que nos tiene a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos decir, Cristo ha muerto por mí, por ti y por mí, ¿no? Y este amor es un amor hasta el extremo. Esta es la primera característica. Y aquí voy a hacer una pregunta. La primera característica que podemos subrayar es que Jesús nos ha amado hasta el extremo. San Juan, en el relato de la Última Cena, en el capítulo 13, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que del Padre venía y que al Padre volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y viene el episodio del lavatorio de los pies, que en realidad es una explicación, un contener el misterio de la vida nueva en Cristo, que es una explicación de todo el misterio pascual, al que somos incorporados en el bautismo, ¿no? En el fondo, el gesto del lavatorio de los pies expresa o adelanta la cruz y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, pregunta, dice San Juan, si queréis me contestáis, si no, no, luego ya me contesto yo solo. Pregunta, dice San Juan, nos amó hasta el extremo. Y pregunto yo, ¿cuál es el extremo del amor? ¿Cuál es el extremo del amor? La muerte en la cruz. Uno dice, eso es lo que yo mismo me he contestado a mí mismo también siempre, ¿no? La muerte, porque, claro, nos amó hasta el extremo. Después de habernos amado con todas sus fuerzas, todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y demostrarlo claramente a todos, sin excepción, nos amó hasta el extremo. Y entonces piensas, claro, porque ahora va a morir en cruz. Y ya no puede haber mayor expresión de amor que la de la muerte. De hecho, el propio Jesús dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos, ¿no? Entonces, dices, ¿cuál es el extremo del amor? La muerte, ¿no? Pues sí, pero no. Porque para Jesús, en el amor no hay extremo. Es una pregunta trampa. Porque si el amor de Jesús tuviera un límite, no nos amaría siempre y en todo. Ni siquiera la muerte es el extremo. El Señor no nos ha amado hasta ningún extremo. El Señor nos ha amado dándolo siempre todo. Ni siquiera la muerte para Él es un límite. Si la muerte fuera el extremo del amor, quiere decir que el amor se acabaría. Pero Cristo nos ama sin límites. Había una película de dibujos animados en la que un personaje decía, hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues así nos ama Cristo. La muerte en cruz es la demostración más grande que se puede dar en esta vida de amor a nadie. Y así es como el Señor lo ha demostrado. Pero para el Señor no hay extremos en el amor, porque su amor es eterno. No tiene ni principio ni fin. Y desde luego no acaba con la muerte. El Señor muere, pero no queda muerto, ¿verdad? Resucita. Y cuando resucita es para seguir amando, sin condiciones. Y de hecho, si tú coges para rezar despacio los textos en los que Jesús ya ha resucitado y se va presentando a los apóstoles y a las mujeres, en esos textos aparece el Señor resucitado entregando su amor con una bondad todavía mayor, si cabe, que antes de morir en cruz. No sé si alguna vez os habéis fijado, pero si vas a hacer contemplación de las escenas de la resurrección de Jesús, sus gestos, sus palabras, las cosas que hace, cómo se presenta, lo que va diciendo, aparece un Señor que todavía nos ama más que antes. Entonces,
Él nos amó hasta el extremo, pero para Jesús el extremo es darlo todo. Ni siquiera la muerte le ha detenido en el amarnos. Bueno, como la parábola del buen samaritano. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Aquel hombre saqueado por los bandidos, varios pasaron de largo, pero él lo cogió, lo montó en su borrico y lo llevó a una posada, el samaritano, y le dijo al posadero: si algo más hace falta, te lo pagaré a la vuelta, cuida de él. Como diciendo, lo he dado todo, pero mi amor va más allá del todo. Pues este es Cristo con nosotros. De esto hemos de vivir, de que Dios nos ama así. Si cambiamos el orden siendo yo el que ama, pues nos equivocamos. San Juan dice, en esto hemos conocido el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Si cambiamos el orden, pues la vida se hace muy pesada. Es decir, si el orden fuera Dios me ama porque yo le amo, pues esta vida sería un aburrimiento, sería insoportable de llevar, ¿no? Nuestra vida se fundamenta en que al principio de todo está el amor de Dios. Y el comienzo de la vida cristiana es el amor que Dios nos tiene. Y esto es lo que vemos en la cruz, ¿no? Pues hasta el extremo de no haber extremo. Nos ha amado Jesús, hasta el extremo de darlo todo, de ir más allá del todo. Y luego el amor gratuito. La segunda característica del amor misericordioso de Dios es que es un amor gratuito. La gratuidad, que no está de moda. ¿Por qué nos ama Cristo? ¿Por qué pensáis que Dios nos ama? Vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Por qué murió Jesús? Uno dice, ¿por qué ha muerto Jesús? Llega el Viernes Santo y en nuestras reflexiones, en las oraciones, en la liturgia, en el oficio de la pasión, cuando predicamos, ¿Jesús ha muerto por qué? ¿Por qué ha muerto Jesús? Y dices, por nuestros pecados, ¿no? Pero a la respuesta, ¿por qué quiere que vivamos? ¿No? ¿Y por qué? Pero a esta respuesta surge otra pregunta, ¿no? Si Jesús ha muerto porque quiere que vivamos, o Jesús ha muerto por nuestros pecados, sale otra pregunta, pero ¿por qué Jesús ha muerto por nuestros pecados? ¿Por qué Jesús quiere que vivamos? ¿Por qué? La respuesta es porque nos ama, ¿no? Porque es infinitamente bueno, porque nos ama, ¿no? Pero ahora, cuando hemos contestado a esta pregunta, surge otra tercera, que es ¿y por qué nos ama? Y la única respuesta que hay a esta última pregunta es Dios nos ama porque nos ama. Porque Él es amor. No es que Cristo nos ame porque nosotros le amamos, ni porque necesite nada de nosotros, ni porque nosotros podamos darle a Él algo que le falta. Nos ama porque Él es amor. Y esto a su vez reclama nuestro amor, ¿no? Repito de nuevo la cita de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Esto es una auténtica revolución del concepto del amor. Los griegos, en el tiempo de Jesús y antes de Cristo, utilizaban hasta 3 palabras griegas distintas para referirse al amor. Una era la palabra eros, otra era la palabra filía y otra era la palabra ágape. El primero, el término eros, se refiere al amor sensible. No significa nada malo el término eros, no significa nada malo. Se refiere al amor sensible, es el amor a algo que a mí me produce beneficio. Y se busca mediante el encuentro con el amado. Entonces a mí hay algo que sensiblemente me gratifica, me hace estar bien, me hace sentirme bien, me ayuda, algo que a mí me gusta y entonces lo amo, ¿no? Y lo consigo encontrándome con eso, encontrándome con la persona amada, ¿no? Es el amor de eros, ¿no? Pero es un amor muy limitado, porque es interesado, porque lo buscamos porque a nosotros nos hace sentir bien. Hay un segundo término que es el término filía, y este es un amor de mejor calidad en el sentido de que es un amor correspondido. Te amo porque me amas.
Es un amor personal, espiritual. Te amo a ti realmente, pero mientras que me amas. Es decir, es una relación de amistad, como la que hay entre dos amigos, ¿no? Por eso se puede a veces decir, esta amistad se ha roto. ¿Cuándo se rompe una amistad? Cuando alguno de los dos deja de ser correspondido, ¿no? Siempre uno es el que da el paso, siempre soy yo el que llama, siempre soy yo el que al final me canso y se acaba la amistad. ¿Por qué? Porque uno de los dos dejó de corresponder, ¿no? Este es el amor que los griegos llamaban filía, un amor correspondido, ¿no? Pero hay un tercer término que es el término agape. Y este es el amor de entregarse a cambio de nada. Antes de que tú me ames, yo ya te amo. Y si sigues sin amarme, yo te sigo amando. Y si no vas a amarme nunca, yo nunca dejaré de amarte. Y nunca, nada malo que hagas, hará que yo te quiera menos. Este es el amor de entregarse a cambio de nada. Esta es la revolución. Esta es la revelación de la misericordia de Dios que Cristo ha traído al mundo. Esto no lo ha inventado el hombre. Este es el amor de Dios. El amor de Dios al hombre, al que nosotros hemos de responder. Un amor gratuito. Gratuito. ¿Por qué? Porque no espera nada a cambio. Dios nos ama sin esperar a cambio nada. En la dinámica del amor, Él reclama o aguarda esa respuesta en correspondencia del ser humano, pero no porque a Él le falte nada ni porque nos necesite, sino porque sabe que si le correspondemos, eso será nuestra salvación y nuestra felicidad. Y por eso quiere que le respondamos. Se compromete con nosotros y al amarnos, Él espera que le correspondamos y por eso dice, tengo sed, ¿no? Pero no nos necesita, ni busca nada en nosotros. Él simplemente se entrega por nuestra propia vida, sin esperar a cambio nada. Pues en la época griega tenemos una cosa muy en común con aquella época, y es que hoy en día, como en la época griega, de filía, de la palabra eros se hablaba muchísimo. De la palabra filía de vez en cuando, y de agape nunca. Y hoy día pues pasa lo mismo, por desgracia, ¿no? Cada vez está menos de moda amar al otro sin esperar a cambio nada. Ser el primero que ponga la otra mejilla siempre. Estar dispuesto a perdonar dando al otro un cheque en blanco. Voy a volver a dar otra oportunidad de nuevo, como lo han hecho antes conmigo. Ser misericordioso, como el Padre es misericordioso. El lema de este año de la misericordia es misericordiosos como el Padre. No está de moda. Incluso entre los cristianos hemos de reconocer que nos cuesta y nos falta tanto. Se habla poco del amor puramente gratuito, que hoy nosotros expresamos en latín y ya no en griego con la palabra caritas, caridad, ¿no? Que expresa precisamente, que viene del griego, la palabra charis, de la que luego viene el término caritas en latín, significa gracia. El verdadero amor es el amor gratuito, ¿no? El que se da gratis. Pues el icono de la gratuidad es Cristo en la cruz. Jesús que se ha entregado así por nosotros. El que es 3 veces santo, el que es Dios. ¿Qué necesidad tenía de morir Jesús? Pues ninguna y toda. Ninguna porque Cristo no tenía por qué morir en la cruz. Y toda porque su amor gratuito por nosotros le ha llevado a darse por entero. Entonces, tanto amor nos tiene que confundir, nos tiene que apremiar, nos tiene que urgir, nos tiene que llevar a buscar, como decía, la única cosa importante, el amor de Jesús. Y desear entonces renovar nuestra vida para corresponderle gratuitamente. Que nos conmovamos ante el amor que el Señor nos ha manifestado y nos tiene, y que eso haga que nuestra vida cristiana se renueve. De esa vida cristiana, de esa novedad de la vida en Cristo hablaremos mañana. De ya no vivir para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros ha muerto y ha resucitado. Vamos ahora, antes de terminar, porque me quedan 15 minutos, y espero no agotarlos, abusando de vuestra paciencia, pues a invitar a una sencilla reflexión, contemplando el amor de Jesús y teniendo esto en el corazón y de fondo. Este amor que Dios nos ha revelado en la cruz de Jesús, que es este amor gratuito hasta el extremo, con el que ha cargado sobre sí nuestra vida, ¿no? Este amor de misericordia. Pues a considerar cómo hemos de acercarnos nosotros a Él. El cambio de nuestra vida cristiana, una vez bautizados, ya no se expresa en el bautismo que ya recibimos,
sino en el sacramento del perdón. Y a este sacramento del perdón nos invita siempre a la Iglesia a acercarnos al menos una vez al año, o por Pascua, si queremos comulgar, y también conviene hacerlo siempre que estemos en pecado mortal o hayamos perdido la gracia, si queremos comulgar los domingos o las solemnidades, pero antes de todo y sobre todo, no por obligación ni por un mandamiento, sino por amor al Señor, porque hayamos descubierto el amor que Él nos tiene en nuestras propias infidelidades, y eso encienda en nosotros el deseo de volver a Él. Una conversión profunda de nuestro ser, no por obligación, sino por devoción. No por orden y mandato, sino por amor verdadero. Bueno, pues 3 cosas sencillamente de cómo entender el sacramento del perdón y cómo acercarnos a él. Muy prácticas, que se sacan del encuentro que hemos tenido con el Papa en Roma al inicio de la Cuaresma, el día antes del Miércoles Santo, los sacerdotes a los que nos ha enviado durante este tiempo de este año para dedicarnos a esta predicación y a la confesión, al perdón de los pecados y a la predicación de la misericordia de Dios. Primero, en el sacramento del perdón se expresa la maternidad de la Iglesia. Digo esto cuando nos acercamos a confesarnos. ¿Qué es la confesión? Y para los sacerdotes, para nosotros primero, que somos los primeros que debemos aprender a confesarnos bien y que debemos hacerlo con frecuencia y que debemos hacerlo con transparencia y debemos hacerlo sin vergüenza, y cuanto más aprendamos a dejarnos corregir, a sabernos confesar, mejores confesores seremos también, ¿no? Bueno, pues primero, el sacramento del perdón es la oportunidad que tengo de encontrarme con la maternidad de la Iglesia. La Iglesia es madre porque siempre genera nuevos hijos, porque nutre la fe, pero también es madre porque ofrece el perdón de Dios, porque el perdón de Dios nos regenera una vida nueva, fruto de la conversión. No podemos correr el riesgo, los sacerdotes no podemos correr el riesgo de que cuando venga una persona a confesarse con nosotros no perciba que la Iglesia está allí presente, que es su madre, que lo quiere, que lo ama y que lo acoge. Si el que viene a confesarse no percibe eso, porque seamos rígidos en la confesión, porque nos pongamos a hacer preguntas fruto de una mentalidad enferma, que nunca se deben hacer preguntas en la confesión, si nos ponemos en plan severo, como si fuéramos unos jueces rígidos, pues eso es un daño grave en primer lugar para la fe misma, porque impide a quien va a confesarse verse insertado en el cuerpo de Cristo. Y además le va a distanciar de la comunidad, porque no se va a sentir parte de una comunidad de hermanos, ¿no? El sacramento del perdón debe ser expresión de la maternidad de la Iglesia, de una madre que acoge a sus hijos, sea lo que hayan hecho, a cualquiera que se acerca, sabiendo que a través de ella, que es madre, ellos quedan unidos a Cristo, ¿no? Un padre que tiene a su hijo en la cárcel, por muy criminal que haya sido y por cosas terribles que haya hecho, un padre que ama a su hijo, aunque con justicia reconoce que ha cometido un delito grave, sin embargo sigue viendo en él a su hijo, no a un criminal. Pues eso hace Dios Padre con nosotros. Y esto debemos saber expresarlo en el sacramento del perdón. La maternidad de la Iglesia, la paternidad de Dios. Otro aspecto importante es nuestro deseo de perdón. Cuando vamos a confesarnos, tengamos un verdadero deseo de perdón presente en nuestro corazón. Ese deseo es fruto de la gracia y de su acción en nosotros. Sentir la nostalgia de Dios, ¿no? De su amor y de su casa, porque nos hemos alejado como el hijo pródigo, ¿no? Este deseo siempre está al inicio de toda conversión. El corazón se vuelve a Dios porque se da cuenta del mal que ha hecho, pero con la esperanza de obtener el perdón. Entonces, cuando vamos a confesarnos, este deseo de perdón es lo que debe de prevalecer por encima de todo, para confiarnos a la misericordia de Dios, porque tenemos plena confianza en que Él nos va a comprender, en que nos va a perdonar, que nos va a sostener. Y es muy importante que cuando vas a confesar, pues el sacerdote dé espacio a que puedas expresar ese deseo de perdón que tienes. Ese deseo de Dios, que es un deseo santo, ¿no? Hacerlo emerger como verdadera expresión de la gracia que ya está empezando a actuar en la persona que va a pedir perdón.
Bueno. Y luego la tercera cosa es la vergüenza. Sobre la vergüenza también hay que decir una palabra. Esa vergüenza de la que a nosotros tantas veces preferimos, en la que no preferimos no pensar, pero que en cambio es a veces tan determinante, porque humanamente nos paraliza. Es un sentimiento muy humano y no deja de ser una buena señal, porque indica que la persona no querría haber hecho esas cosas. Cuando tenemos vergüenza de nuestros pecados, pues no deja de ser buena señal, decía el Papa, porque indica nuestro deseo de mejorar, de querer hacer las cosas de otro modo. Sin embargo, la vergüenza no podemos dejar que sea un límite en nuestro camino de regreso a la casa del Padre. Dios va mucho más allá de aquello. Y el Papa ponía como ejemplo un texto precioso del Génesis, en el que aparece la figura de Noé. Noé en el Antiguo Testamento y en el Génesis es un personaje justo, sabio, al que Dios elige, bendecido por Dios, con gran capacidad de juicio y un hombre religioso, un modelo de persona que vive en Dios. Y sin embargo también Noé, como todos nosotros, estaba herido por su fragilidad y su debilidad. Como todos nosotros, todos tenemos nuestros fallos, nuestras caídas, nuestras limitaciones, ninguno somos Dios. Pues Noé cuenta el libro del Génesis, capítulo 9, que en un momento dado, siendo ya anciano, se emborrachó y quedó desnudo, tendido en el suelo a la vista de todos, expuesto a la sorna y a la burla pública de los que pasaban. Y sus hijos, viendo lo que había sucedido, de aquel hombre que era considerado justo, pues en su haberse emborrachado, porque no estaba libre de pecado, y que eso hace comprender cuán débil era, ¿no? Hasta llegar a poner su dignidad pues por el suelo, ¿no? Que esa dignidad por el suelo la expresa la Biblia con la imagen de que estaba desnudo, ¿no? Había perdido su dignidad, ¿no? Débil, en el suelo, dejado llevar de su pecado. Pues dos de sus hijos, viendo lo ocurrido, cogieron una manta y lo cubrieron para que su dignidad de padre retornase. Y dice el Papa, la confesión es el encuentro con Dios Padre misericordioso, que cubre nuestra debilidad con la manta de la misericordia, para que podamos recordar y podamos recuperar la verdadera identidad que tenemos, que no es otra que la de ser hijos amados de Dios, para que sepamos además también dónde la podemos siempre reencontrar, cuando la hayamos perdido. Pues no dudemos en acercarnos en esa actitud al sacramento del perdón, con ese deseo de perdón en nuestro corazón, sabiendo que la Iglesia es madre y acoge, y sabiendo que el Señor va a cubrir nuestra vergüenza con la manta de su amor, porque no nos señala, no nos despide enfadado, no nos castiga. Dios nunca castiga. Dios ve en nosotros a sus hijos queridos. Dios nunca castiga, Dios corrige, pero no castiga. Y cuando corrige lo hace con amor, que es lo que hacéis los padres buenos. Un padre bueno que ama a su hijo, cuando ve que el hijo se ha equivocado y ha hecho lo que está mal, le corrige, pero ni le castiga duramente, ni le trata como un juez severo que lo quiere enviar a la cárcel. Eso que hace un padre bueno de este mundo, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Que nunca se equivoca y que es amor eterno. Es más, al revés, los padres buenos de este mundo han aprendido a hacer eso de Dios Padre. Pues acudamos entonces así al sacramento del perdón para que renueve nuestra vida y se fundamente nuestra conversión en la misericordia de Dios. A veces la santidad tiene que entrar en nuestra vida a través de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de las heridas que todos tenemos, de las cicatrices que llevamos en el corazón. Y es a través de ellas, precisamente, desde donde Dios puede hacer en nosotros una obra grande. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de ponérselas al Señor en sus manos, porque es el único que las puede curar. Y no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que estar dispuestos y voy a terminar, a esperar lo inesperado. Que Dios hace milagros, y de verdad los hace, ¿no?
a dejarnos sorprender por Dios, que puede hacer en nosotros lo que nosotros no sospechamos nunca, o que puede llegar a hacer en nosotros aquello que pensamos que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hay una historia de los milagros de Lourdes, del santuario mariano de Lourdes, conocéis, ¿verdad?, donde se han producido milagros que la Iglesia ha declarado como tales en cuanto a curaciones físicas. Lo que se ha certificado es que no hay una explicación médica que pueda describir cómo se ha producido esa curación, ¿no? Y vas a Lourdes en una capilla con una sala cercana a la gruta, entras y hay en cuadros expuestos en las paredes los historiales médicos, fotos y detalles de las historias de las personas que allí han obtenido alguna curación física. Y esos certificados médicos lo que declaran, y la investigación que la Iglesia ha hecho, es que no hay una explicación médica a esas curaciones, ¿no? Curación física. Sin embargo, en Lourdes y en tantos otros lugares del mundo, Dios cura tantas cosas que son más difíciles de curar, que son del alma, y no se ven, y no nos damos cuenta. Dios hace milagros y los puede hacer cada día. Nosotros somos los que tenemos que dejarnos sorprender por Él. Y entonces viene la anécdota, y voy a terminar con ella, que no es una anécdota, que es una historia verdadera, de una madre que tenía un hijo paralítico, pero era un hijo caprichosísimo y súper rebelde. Nunca había aceptado su enfermedad y se portaba fatal en su casa, además de ser siempre constantemente poniendo a sus padres en jaque y con sus caprichos y estar consentido, ¿no? Entonces, oyó hablar de Lourdes, del santuario de Lourdes, de las curaciones que allí se producían. Y el niño comenzó a pedirle a su madre que lo llevase allí, porque si fuese allí quizá podía curarse, ya que Dios es bueno y hace milagros. Entonces la madre finalmente accedió a ello, animada también por otras personas cercanas a la familia, pero con miedo, porque pensaba que tal y como era su hijo, si llegaban a Lourdes y el niño no se curaba, el resultado podía ser aún peor, porque los caprichos, la actitud de rebeldía y la no aceptación de su enfermedad podían venirse además agrandadas por una crisis de fe, ¿no? Fueron a Lourdes, la madre con sus dudas, con sus miedos, y llegó el momento en el que se expone el Santísimo y se bendice a los enfermos, ¿no? Y entonces pasó el Santísimo e iba bendiciendo a cada uno, pasó el Santísimo, lo bendijo también a él, y ya se pasó de largo hasta que terminó la oración. Y cuando terminó la oración, el niño le dijo a su madre: mamá, ya he rezado, ¿no? Porque la madre dijo: vamos a rezar, hijo, porque va a pasar el Santísimo ahora mismo. Mamá, ya he rezado. Y la madre lo miró, lo vio en su silla igual de paralítico que siempre, ¿no? Y ella pues por dentro conteniendo toda su preocupación y su emoción interna y el amor por su hijo, pues viéndolo igual de paralítico que siempre, le dijo: sí, ¿y qué has rezado, hijo? Dice: pues mira, mamá, no he rezado por mí, he rezado por aquel niño de allí que he visto que tiene esas llagas en la cabeza tan terribles, para que el Señor le cure a él. Y entonces la madre se dio cuenta de que verdaderamente Dios había curado a su hijo. No le había curado su parálisis, pero le había curado la enfermedad del egoísmo de su corazón. Y el niño regresó a casa totalmente cambiado. Dios hace estas cosas y las hace de verdad. Si nosotros nos acercamos a Él de corazón abierto y con fe, pues Él nos abraza con su misericordia y cura, y restaura, y levanta, y renueva, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que este año de la misericordia en que estamos sea ocasión de que entre en nuestro corazón esa misericordia de Dios, para que experimentemos el amor que nos tiene, y así podamos luego vivir la segunda parte de la ecuación: ser misericordiosos nosotros como el Padre. De esta segunda parte, que es de la que a nosotros nos toca, cómo vivir luego nosotros en cristiano, pues hablaremos mañana, ¿no? ¿Has visto lo que he hecho contigo? Pues ve y haz tú lo mismo, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Vamos a pedir al Señor que renueve nuestra vida cristiana para que dé frutos para Él y para la Iglesia, frutos de santidad, porque hayamos experimentado en un encuentro personal con Cristo vivo la misericordia que Dios nos tiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.